¿Buscas un postre que sea facilito y rápido para hacerlo en casa? Te comparto cómo preparé este delicioso postre con leche condensada. Son unas gorditas muy suaves y deliciosas que la verdad fueron súper rapiditas y fáciles de hacer. Te comparto la receta. Son muy sencillos los ingredientes que se necesitan. Solamente son 2 tazas de harina de trigo, 2 cucharadas y media de vainilla, 1 cucharada y media de polvo para hornear, 2 piezas de huevo y 1 lata de leche condensada. Y es que la verdad yo lo hice de una manera mucho más fácil y para hacerlo mucho más práctico puse todos los ingredientes secos primero en un colador, la harina, el polvo para hornear, una pizca de sal, ya que esa pizca de sal va a ayudar muchísimo para realzar su sabor dulce. En la parte del centro le puse una zanjita para ir agregando todos los líquidos, el huevo, la vainilla y toda la lata de leche condensada. Posteriormente le agregué 130 gramos de mantequilla y la mantequilla estaba a temperatura ambiente. Y de preferencia si la tienes derretida mucho mejor porque de esa manera la vas a poder incorporar más facilito. Todos los ingredientes los empecé a mezclar poco a poquito hasta que se incorporaran junto con la harina y poder conseguir una masa que estuviera suave y sobre todo que estuviera manejable. Si sientes que la masa no te queda y se empieza a sentir un poco aguada, aquí te va uno de mis trucos. Le puedes ir agregando un poco de harina poco a poquito hasta que te quede con ese punto que ya la puedas amasar y sobre todo que no te quede nada pegostioso en la mano. Cuando ya esté muy suavecita y que ya se te despegue fácilmente en la mano es cuando ya está en su punto perfecto. Y de esa manera ya puedes ir preparando todas tus gorditas que la verdad te van a quedar perfectas, ya que esta masa quiero que mires su textura. Está suavecita, muy flexible y la verdad no se te van a partir para nada al momento de querer moldear y preparar las gorditas. Para decirte la verdad, yo ni siquiera las porcioné, yo solamente agarré hacia el cálculo y intenté dejarlas ni muy gruesas ni muy delgaditas para que quedaran bien esponjaditas. Pero si tú las quieres porcionar, te recomiendo muchísimo que las hagas de 40 o 50 gramos para que no te vayan a quedar muy gruesas y queden bien cociditas por la parte del centro. Bueno, ya que tenía todas listas las gorditas, entonces ahora sí que me puse a cocerlas en un comal que ya estaba previamente calentado y sobre todo a fuego bien bajito, ya que lo que me di cuenta que estas gorditas se hacen súper rapidito y para eso lo que hice es darle nada más una medio cocidita por la parte de afuera, bueno, una sellada por ambos lados, para después de ello dejarla tapadita unos cuantos minutitos. Así de esa manera quedan bien cociditas por la parte del centro y sobre todo empiezan a duplicar su tamaño, quedan bien esponjaditas. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas engrasar el sartén ni con mantequilla ni con aceite para que te queden bien doraditas y esponjaditas. Con lo que le agregaste al momento de hacer la masa, con eso van a quedar perfectas. Y mira nomás, así es como me quedaron estas deliciosas gorditas de leche condensada. Para decirte la verdad, es la primera vez que yo las preparo en casa y me encantaron muchísimo tanto su textura y su sabor y dije, esto yo se los tengo que compartir. ¿Cómo es que podemos hacer un rico postre sin necesidad de utilizar horno y con muy poquitos ingredientes? La verdad, al día siguiente todavía se siente en su textura súper riquísima, así que se las recomiendo muchísimo. Si a ti también te gustó muchísimo este postre que te compartí el día de hoy, no olvides regalarnos tu like. Cuéntanos en los comentarios con qué acompañarías estas gorditas. Yo las acompañé con un cafecito y no olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.